atropellándose, como chocándose. Entonces, son como chispitas que van saliendo, o sea, pasa uno, lo empujan y están como flotando sobre el cable, ese conductor, que es el cátodo. ¿Okay? Entonces yo le pongo una energía de potencial, y llevo los electrones hacia el ano, ¿cierto? Se van para hacia el ano. Entonces, con una energía cinética dependiente, esa energía es dependiente de la diferencia potencial, o sea, del voltaje. Que para nosotros trabajamos con kilovoltajes, no usamos electronvolt, usamos kiloelectronvolt. Entonces, con esa energía va a chocar contra la superficie metálica. Se va a encontrar lógicamente a nivel atómico con átomos del metal. Entonces hay dos formas de generar energía rayos X. Cuando el electrón es tan energético que atraviesa la nube electrónica del átomo del metal, se acerca hacia el núcleo, ¿no es cierto? Y pasa por un costado del núcleo, entonces, que es una carga positiva, ¿no? Entonces este está pasando de carga negativa y lo quiere chupar, pero yo tengo mi fuerza, ¿no? Quiere pasar, entonces su influencia lo quiebra. Me dice, ¿no? Es para acá, es como cuando tú estás caminando por acá y alguien te jala por aquí, una cosa así, ¿no? O, no sé, tú vas corriendo y te agarras de un poste, no sé si te das cuenta, ¿no? Vas corriendo y te agarras de un poste, tú te agarras del poste y giras, ¿no es cierto? Saltas un poquito y giras, ¿no es cierto? Igualito. Entonces, pero al momento de agarrarte, ahí has perdido la energía que tú llevabas, porque cambiaste tu velocidad. Entonces, has sido frenado de algún modo. O sea, esa energía que tenías, ahora alguien te la ha bajado esa energía. Pero esa energía no puede desaparecer, tiene que haber algo, ¿no es cierto? Sí. O sea, que tú tienes una energía y ahora al pasar al lado del núcleo atómico que es positivo, te quiebra y te desacelera. Entonces, y desacelerar significa quitarte una cantidad de energía. Y esa cantidad de energía tiene que haber algo, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esa diferencia de energías se convierte en rayos X, o sea, en una onda, sale un fotón electromagnético, ¿okay? De esa diferencia. Por eso es que con respecto al espectro de rayos X tenemos muchas energías, ¿ok? Pero lo otro es cuando un electrón choca con la nube electrónica, ¿ok? Generalmente con la capa K. Entonces se forma un efecto, no sería fotoeléctrico, ¿no? Sería una ionización realmente, ¿ok? Entonces ese electrón choca contra un electrón de la metal, ¿ok? Y lo saca de la órbita, lo saca, ¿okay? Entonces un electrón de una órbita superior baja y cubre ese hueco, pero como entre los dos niveles hay una diferencia de energía cuántica, esa diferencia de energía al pasar de un nivel a otro genera una onda electromagnética llamada rayos X que tiene un valor específico de la diferencia de los dos niveles energéticos. Claro. A eso se llama radiación característica, que tiene un valor para ciertos metales, ¿cierto? Ahí también está la mecánica cuántica, ¿no? Pero ¿por qué los rayos X, cuando tú pones a 50 kilovoltios, no salen todos los fotones de rayos X a 50 kilovoltios? Eso se llama kilovoltaje pico. O sea que hay un grupo que sale con 50, pero después le arrastra menos intensidades. ¿Por qué? Porque tú puedes pasar muy cerca del núcleo o muy lejos del núcleo. Tú puedes ser acelerado o puedes ser desacelerado de diferentes maneras. Por eso en ese punto la energía es continua. Pero los característicos, ahí hay mecánica cuántica. A ver, desarrollen la cosa. Está fácil. Está con lo mismo. Si tienen algún dato, como digo, ahí tienen la constante de Planck. Acuérdense que para multiplicar, para convertir longitud de onda a frecuencia, ¿okay? Necesito saber que multiplicando la frecuencia por la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz. ¿Okay? Multiplico la longitud de onda
Profe, que debe estar en metros, ¿no? profe, ¿y el efecto fotoeléctrico se aplica a la tecnología médica en radiología? ¿En Por algún? supuesto que sí. ¿En qué podríamos aplicar? No, el efecto fotoeléctrico, o sea, para formar una imagen en rayos X, yo necesito la probabilidad. O sea, un fotón de rayos X o varios fotones de ellos tienen que llegar sin tener ninguna interacción con el cuerpo, atravesarlo completamente. Un fotón tiene, o varios de ellos tienen que pasar por, a pesar de que usted dirá, pucha, ¿cómo hace un fotón para pasar a través y no tener ninguna interacción? Acuérdense que el átomo es un hueco. El átomo es un huecazo. O sea, si pasamos al átomo al tamaño del Estadio Nacional, entonces el núcleo estaría en el centro de la cancha, ¿ok? Y los electrones estarían por las tribunas. Entonces están girando y viene el fotón, ¿no? Y se encuentran varias ventanas abiertas para pasar. Entonces, unos fotones tienen que pasar sin interactuar, ¿ok? Y otros tienen que interactuar para no pasar. Entonces, lo que pasa contra lo que no pasa, a eso se llama contraste. O sea, en un hueso, cuando no pasa, ¿no es cierto? El hueso te ve blanco. Y en las partes blandas, como no interactúan mucho, ¿no es cierto? Se ve negro. Entre los dos, tú tienes una imagen. Si no hubiera imagen, ¿te das cuenta? Yeah. ¿Y cómo interactúas? Por el efecto fotoeléctrico, o sea, que el fotón no llega a atravesar completamente al paciente porque choca con los electrones del paciente y bota un electrón y el fotón desaparece, por eso es absorbido, no llega al otro lado con ese efecto que se llama efecto fotoeléctrico. El otro efecto se llama cóndor. De las dos maneras el fotón no llega y la imagen se hace por fotones que llegan a la película o al detector atravesando al paciente con otros fotones que no llegan. Con esos dos hacemos igual que la sombra. Acá tú estás viendo por qué, porque la luz atraviesa por acá y está llegando a la pantalla y tú lo ves. Y los fotones de luz que están llegando a mis dedos no pasan y no llegan a la pantalla. Entre los dos forman la imagen, ¿cierto? En este caso es una sombra, porque solamente tengo donde pasa y donde no pasa. En cambio, con los rayos X, como tienen varias energías, pasan a diferentes intensidades y por eso puedo tener una imagen de grises, ¿cierto? Entre blanco y negro. No es como una sombra. Ya, a ver, pongan su nombre, su dirección, su teléfono, su medida. Rápido, para saberlo. Es una práctica calificada. ¿No? Práctica calificada. Es práctica. A ver, si algo desconocen, tu compañero te puede ayudar. A ver, esto como lo has hecho tú, como lo he hecho yo, eso es una práctica. Es un examen, una práctica. O sea, todo lo que hemos dicho acá, lo pasan en nanómetros. Los nanómetros es igual a 10 a la menos 9 metros. ¿Ves? Acuérdense que ustedes tienen que usar el MKS, etc. Entonces acá en joules tiene que ser metros. Cuando trabajan con esto, tiene que haber metros y segundos. Entonces, un nanómetro es igual a la 10 a la menos 9. Claro. A ver. El efecto fotoeléctrico ioniza. Ya. Longitud de onda. Depende de qué color. De una antena emite una onda electromagnética frecuencia. Eso, muy bien. Calcule su longitud de onda. Dependiendo de la frecuencia de una onda sonora del mismo onda. Y el sonido. En calculadora, pero hay una parte donde no se olviden ustedes que tienen que usar exponentes. Teoría de exponentes. Bases iguales se suman los exponentes y se suman algebraicamente.
De la primera pregunta, ¿no? Una antena emite frecuencia de 50 kHz, calcule la longitud de onda, ¿no? Es facilito, ¿no es cierto? Tiene que aplicar solamente la fórmula en la cual uno multiplica la longitud de onda, que debe estar en metros, ¿no? Fíjense, la velocidad de la luz está en metros por segundo, por lo tanto, ustedes tienen que poner la longitud de onda en metros, ¿cierto? Puede salir en metros, no hay problema. ¿Por qué se usa nanómetro para la luz? Porque tiene ese rango, ¿no? Para no usar decimales. Nada más. Entonces, una onda electromagnética de frecuencia de 50 kHz, calculen ustedes cuál es la longitud de onda. Ahora, la B, determine la frecuencia de una onda sonora. ¿Ok? En este caso, se cumple lo mismo, pero acuérdense que la velocidad del sonido en el aire es 340 metros por segundo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo golpeo acá, ¿no es cierto? Perdón, cuando le estoy hablando a una persona que está a 340 metros, el sonido le llega en un segundo. ¿Ok? Ya no es la velocidad de la luz, son ondas mecánicas. ¿Ok? Entonces, la frecuencia de una onda sonora multiplicada por la longitud de onda de una onda sonora ya no va a ser la velocidad de la luz, sino la velocidad del sonido en el aire. ¿Ok? Ya apliquen lo mismo, pero en este caso ya no es la velocidad de la luz, sino es la velocidad del sonido. Y ya está sencillo. Muy bien. Bueno, como es operativo, el espectro visible en el aire comprendido entre las longitudes 380 nanómetros, 380 nanómetros, calcule la frecuencia de estas relaciones extremas. ¿Cuál de ellas se le paga con mayor velocidad? Esta me la tiene que responder. ¿Cuál de ellas se propaga a mayor velocidad? Acá es una pregunta que no está referida al efecto fotoeléctrico, acá solamente te dice la roja 780, la violeta 80 nanómetros. ¿Cuáles son las frecuencias? Y cuál se propaga a mayor velocidad. 1 nanómetro es igual a 10 a la menos 9. En esta que dice 5, una onda electromagnética tiene elevación a longitud de onda de 5 a la menos 10, 5 por 10 a la menos 7 metros. ¿Okay? Determine la frecuencia. No sé si salió el número de onda. Hay que eliminar eso, ¿no? Solamente la frecuencia. ¿Sí? ¿Dice el número de onda salió? ¿Ah? Sí, ¿no? Ya, borren eso. No. Solamente de la frecuencia. Y la última, si es referida al efecto fotoeléctrico. Acá te dice, la función trabajo del tungsteno es 4.52 electronvoltios. Esta que está acá. Ahora, te dice acá, ¿cuál es la longitud de onda de corte? O sea, se están viendo esto. ¿Cuál es la máxima energía cinética de los fotones si es que
de la longitud de onda es 198 nanómetros. Entonces acá hay que hacer, al final te está dando un dato, o sea, con la siguiente pregunta te está dando el dato, ¿no es cierto? ¿Ok? Prácticamente esta es perdón, relatividad máxima de energía significa ya. O sea que esto que está acá es esto que está aquí, ¿cierto? La energía. Esto lo conviertes a frecuencia, lo multiplicas por la constante de Planck y te tenés. Por lo tanto, ya tienes esto, si tienes esto, si tienes esto, entonces tienes todo esto que está acá, toda esta energía. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vas a saber esta frecuencia de corte? Si tienes toda la energía, entonces toda la energía acá, sabes que la energía es igual a constante de Planck por constante de Planck desconocido, ¿cierto? Muy bien. Vamos a poner ahí la constante de Planck. Porque son bravos y acabaron ya no tienen que dar. ¿Qué? 3 por 10 a la 18, creo. Claro, metros por segundo, 3 por 10 a la 18. Tuyo, pues ahí está todo. No, ahí está en la primera página nomás o segunda. ¿Qué fórmula es esa? Ah, no, perdón. La frecuencia de esta 3 por 10 a la 18. 18. ¿A qué? ¿A qué? 3 por 10 a la 4. Es lo mismo. No entiendo. La energía constante de volumen y remontó la frecuencia constante de Planck y la energía. 50 kHz. 50.000 Hz. O sea, ¿y qué cosa es? Es 1 entre segundo.
La frecuencia es igual a que longitud de onda por. ¿Cómo? ¿La frecuencia? Ajá, es longitud de onda por la velocidad de la luz. Sí, frecuencia es igual a la velocidad de Frecuencia igual a longitud. Yo tampoco sé y no tengo seguridad. Velocidad de luz antifrecuencia 10 por 10 a la 8 sobre metros segundos sobre su longitud 5 por 10 a la menos 7. El espectro visible en el aire comprimido de longitudes está en calcula la frecuencia. La frecuencia es esto. La frecuencia es igual entonces a C sobre... Así dice que es la frecuencia, ¿no? Así es la frecuencia, ¿no? Velocidad de luz entre longitud. Entonces acá sería 3 por 10 a la 8 metros segundos sobre su longitud de onda 380 nanómetros. Nanómetros es por 10 a la menos 9 metros. Acá sería 3 por 10 a la 8 sobre 300 sobre 780 punto por 10 a la menos 9 metros segundo. Ya, ¿qué te salió? ¿Qué te salió, Ariana? ¿Calculaste? En la primera, ¿qué fórmula? Metros de arriba, ¿viste la profesora? Porque arriba le he puesto Ya, ¿qué fórmula aplicaste acá? Despejé C igual a longitud de onda por frecuencia. Por frecuencia. Ah, ya. Ya, de ahí pon tus datos en los dos. Y ahí sacas. Una emergencia. Ya, una antena, una frecuencia de 50 kilohertz. Kilohertz es 10 a la 3. Me entregan en la próxima clase, ¿ya? Ya, profe, chévere. Ya, está bien, profe. Quiero entenderlo bien. Por lo menos han quemado algo y se ve. Profe, entonces...